Había arena hasta donde alcanzaba la vista. El viento levantaba pequeñas nubes rojizas que parecían polvo de óxido y el aire olía a metal caliente, a electricidad quemada. A un costado del camino, un automóvil detenido mantenía sus luces encendidas, pero el interior estaba vacío. La radio soltaba solo un murmullo bajo, una frecuencia muerta que se repetía como si alguien respirara del otro lado. Y entre las dunas, lejos, se escuchaba el sonido imposible. Una motosierra. No se veía nadie, no había árboles que cortar, ni siquiera madera. Solo el eco mecánico que iba y venía flotando sobre el desierto. Buenas noches, comunidad. Bienvenidos una vez más a este espacio donde cada historia nos recuerda que la oscuridad no siempre está afuera. Hoy quiero dedicar este episodio a quienes conocen las carreteras mejor que sus propias casas. A los traileros, a los viajeros solitarios, a los que trabajan de noche y saben que el asfalto también guarda secretos. Y es que la posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Existe la posibilidad de que un camino te observe, de que aunque conduzcas solo, alguien o algo te acompañe. Que el sonido que crees del motor no venga de tu auto, sino del aire, o de algo que se arrastra entre las dunas, porque el desierto no está vacío, solo duerme. Y a veces despierta con hambre. Esta noche hablaremos de una carretera perdida entre Sonora y Chihuahua, conocida por los habitantes de la zona como la ruta de los viajeros desaparecidos en el Desierto Rojo. No figura en muchos mapas. Aparece solo como una línea secundaria, una conexión entre pueblos fantasmas y estaciones abandonadas. Los locales la evitan después de las 11. Dicen que si la cruzas de madrugada escucharás el zumbido de motores que ya no existen y verás luces que no pertenecen a ningún vehículo. Algunos aseguran que es un punto donde las coordenadas se confunden, donde las brújulas fallan y los relojes se detienen. Otros hablan de antiguos campamentos mineros, de hombres que nunca regresaron y que desde entonces siguen caminando entre las dunas buscando salir. Pero lo que más inquieta es que en los últimos años varios automóviles han sido encontrados allí, con el motor encendido, la gasolina intacta y sin nadie adentro. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Mariana y Rubén decidieron tomar el atajo. Llevaban más de 6 horas conduciendo desde Hermosillo rumbo a Ciudad Juárez. El cansancio ya les pesaba y el GPS, con voz mecánica, les indicaba una ruta más corta por una carretera secundaria. Una línea gris recta sin gasolineras marcadas. Rubén dudó al principio. El tanque estaba a la mitad y la señal de su teléfono comenzaba a fallar. Pero Mariana, medio dormida, le dijo que siguieran. «Faltan menos de 2 horas», murmuró. Llegamos antes del amanecer. El asfalto se estrechaba a medida que avanzaban. Los letreros se volvían viejos, oxidados, y algunos estaban completamente cubiertos de arena. La temperatura bajó de golpe y el aire se volvió espeso, casi inmóvil. Afuera el viento ya no sonaba. Era un silencio que hacía doler los oídos. Rubén bajó la ventanilla, buscando que entrara algo de aire fresco, y fue entonces cuando Mariana lo escuchó. Un zumbido lejano, débil, como una máquina que se encendía en la distancia. Un sonido irregular, metálico, como una sierra encendiéndose y apagándose entre los cerros. «¿Escuchaste eso?», preguntó abriendo los ojos. Rubén no respondió. «Debe ser el motor», dijo. «O algún generador en un rancho», pero el sonido volvió, más nítido, más cerca. Y entonces el auto se apagó. De golpe, las luces, el motor, la radio. Todo, el silencio fue absoluto. Solo el viento y ese zumbido que ahora sonaba a pocos metros. Rubén intentó encender el coche. Nada. 1, 2, 3 veces. El motor ni siquiera giraba. La batería estaba bien, pero era como si algo invisible lo mantuviera detenido. Mariana abrió el celular. Sin señal. Ni una barra, ni un punto de cobertura. Decidieron bajar para revisar el capó, con la linterna del móvil encendida. El aire afuera estaba caliente, cargado de ese olor a hierro que uno asocia con la sangre seca. El haz de luz apenas alcanzaba 2 metros. A esa distancia vieron algo que brillaba entre la arena, un pedazo de metal. Rubén lo recogió. Era una placa de matrícula, vieja, casi ilegible. Debajo había una bota, una sola, hundida en la arena. Cuando la levantó, algo cayó de adentro. Un hueso, pequeño, negro. El viento cambió de dirección, y a lo lejos, sobre una duna, una figura se movió. No caminaba, flotaba apenas unos centímetros sobre el suelo. Su silueta se confundía con la arena, pero había algo que destacaba, el brillo del metal sobre el pecho, y un ruido acompasado como el arranque de una motosierra. Mariana soltó un grito ahogado. Rubén intentó enfocar la luz hacia la figura, pero la linterna parpadeó y se apagó. Oscuridad total, solo el sonido. Ese sonido. Corrieron hacia el coche desesperados. Subieron, cerraron las puertas, giraron la llave. Nada. El tablero seguía muerto.
A lo lejos las luces parecían moverse, como si otros autos vinieran en su dirección, pero nunca llegaban. Eran destellos que aparecían y desaparecían como faros flotando en el aire. Decidieron caminar. Creyeron que si seguían el camino en línea recta, tarde o temprano encontrarían otra ruta. Caminaron durante horas, o eso creyeron, porque el cielo nunca cambió. La noche parecía detenida. El reloj marcaba las 3:17 am una y otra vez. Cuando Mariana volteó por última vez hacia el coche, lo vio. Una silueta parada junto al vehículo. No tenía rostro, solo una máscara del color de la tierra y una mano levantada saludando en silencio. Los encontraron días después, o más bien encontraron el coche, encendido con el motor funcionando, la gasolina intacta, pero ni rastro de ellos. Los lugareños dicen que tomaron el camino que no existe en los mapas, el que se abre solo a medianoche cuando el desierto tiene hambre. Quizás fue un alma, o quizás una trampa, de esas que el desierto prepara para quien no escucha sus avisos. Los que vivimos en carretera sabemos que hay rutas que respiran, que guardan nombres, recuerdos y voces dentro de la tierra caliente. Hay caminos que parecen normales de día, pero que al caer la noche cambian de forma, como si algo bajo el asfalto se moviera torciendo las distancias. Y es curioso, porque los mapas no lo dicen, pero todos los choferes lo saben. Hay lugares donde la soledad se siente distinta, donde el aire no pesa igual, donde el eco de tus pasos no regresa. Yo mismo he sentido eso en ciertas carreteras. Esa sensación de que alguien te observa desde el retrovisor o de que el reflejo en la ventana no se mueve igual que tú. Uno se acostumbra a pensar que es cansancio, que el cerebro juega trucos después de tantas horas sin dormir, hasta que te das cuenta de que el cansancio no deja huellas en la arena. Y esa ruta, la del Desierto Rojo, es una de esas. Un tramo donde los relojes se detienen, las radios murmuran nombres y los motores se apagan aunque el tanque esté lleno. Donde los vivos se cruzan con los muertos, sin darse cuenta. Y si aún no lo crees, escucha lo que cuentan algunos conductores que han logrado pasar por ahí y regresar. Dicen que hay un hombre viejo con una linterna de petróleo que camina todas las noches a un costado de la carretera. Y que si lo ves, mejor frena, porque lo que intenta decirte podría salvarte la vida. Los que pasamos tantas horas en carretera aprendemos a escuchar el silencio. No el de las ciudades dormidas, sino el otro. Ese silencio vivo, el que tiene respiración, el que se cuela entre el ruido del viento y el golpeteo de los neumáticos contra el asfalto. Hay lugares en México donde ese silencio no solo se escucha, se siente. Te oprime el pecho, te hace mirar de reojo el espejo retrovisor una y otra vez, convencido de que algo se mueve detrás, fuera del alcance de las luces. Y cuando uno lo comenta con otros conductores, con los que han recorrido esas rutas durante años, todos asienten. No hace falta explicar mucho. Te miran y entienden. Saben que hay zonas donde la carretera tiene memoria, donde el pavimento se calienta con los pasos de los que ya no están. Entre los viejos traileros se habla de la ruta del Desierto Rojo con una mezcla de respeto y superstición. No es miedo, exactamente. Es otra cosa. Como si todos supieran que tarde o temprano, alguien que ames va a cruzar por ahí y no podrás advertirle a tiempo. Y es que hay historias que se repiten entre los que aún se atreven a conducir de noche por esos kilómetros. Historias que cambian de voz, de nombre, de año, pero que siempre tienen el mismo punto en común. Un anciano que aparece en la orilla de la carretera con una linterna vieja y una advertencia que pocos alcanzan a entender. Dicen que si no le haces caso, algo te sigue después. Dicen que lo que el viejo intenta evitar no es la muerte, sino algo peor. A Héctor, chofer de tráiler con más de 20 años de experiencia, no lo asustaba casi nada. Había visto de todo en la carretera. Accidentes, animales cruzando, incluso asaltos. Pero lo que le ocurrió una madrugada de julio, en el kilómetro 83 del Desierto Rojo, fue distinto. No fue solo miedo. Fue la sensación de haber visto algo que no pertenece a este tiempo. Esa noche llevaba un cargamento de maquinaria desde Agua Prieta hacia el norte. Había salido tarde, pero el clima estaba perfecto. El cielo despejado y un aire fresco que hacía olvidar el calor del día. A esa hora, el horizonte se pintaba con un tono anaranjado que parecía fuego apagado. El tacómetro marcaba 80 y la radio apenas captaba una estación con rancheras distorsionadas. Todo iba bien hasta que el viento cambió. De pronto la temperatura bajó. El aire se volvió seco, con ese olor característico a polvo viejo, y el parabrisas comenzó a llenarse de una bruma fina que no venía de ningún lado. Fue en ese momento cuando Héctor lo vio, un punto de luz lejos a un costado de la carretera. Parecía una linterna. Al acercarse, la figura se definió. Un anciano delgado con sombrero sosteniendo una lámpara de petróleo que lanzaba un resplandor tembloroso.
Caminaba junto a la cinta asfáltica mirando al suelo, como si buscara algo. Héctor bajó la velocidad. Pensó que tal vez se trataba de un campesino o alguien que se había quedado varado. El hombre levantó la linterna cuando el tráiler estuvo a unos metros, y Héctor pudo ver su rostro por un instante. O mejor dicho, la mitad de su rostro. La otra mitad estaba cubierta por una sombra imposible, como si la luz se negara a tocarla. El anciano movió los labios. Dijo algo, pero el rugido del motor lo ahogó. Aún así, Héctor alcanzó a leer la frase: «No sigas las luces». Siguió conduciendo. Miró por el espejo y la figura ya no estaba. Ni la linterna, ni el brillo, ni el polvo que había levantado. Nada. Solo el camino vacío. Pensó en detenerse, pero el miedo se le metió al estómago. Lo conocía bien. Ese instinto que le decía que no debía mirar atrás. Encendió un cigarro. Subió el volumen de la radio y trató de no pensar más. 10 minutos después el retrovisor se iluminó. 2 faros, lejos pero acercándose rápido. El brillo era extraño, demasiado alto, como si las luces flotaran por encima del suelo. Héctor bajó la velocidad para dejar pasar al otro vehículo, pero las luces se mantuvieron a la misma distancia. Pisó el acelerador. El velocímetro marcó 90, luego 100, y las luces seguían ahí, exactamente a la misma distancia, sin moverse, como suspendidas en el aire. Debe ser el cansancio, pensó. Pero el sudor frío en su nuca le dijo otra cosa. En un intento desesperado encendió las intermitentes y se orilló. El motor del tráiler rugió un momento y luego se apagó solo. Las luces detrás se detuvieron también. Ni un sonido, bajo la ventana. Nada, ni el ruido del viento. Solo un zumbido bajo, como de estática, y una voz casi imperceptible que venía del estéreo, aunque la radio estaba apagada. Una voz femenina. Le decía su nombre. «Héctor. Héctor, no sigas las luces». El hombre giró la llave, encendió el motor y salió disparado. No miró atrás. No lo hizo ni una vez. Cuando llegó al siguiente poblado, se estacionó frente a una gasolinera y bajó. Estaba pálido, empapado en sudor. Encendió un cigarrillo y trató de calmar las manos. Fue entonces cuando un colega lo llamó por radio. Le avisaba que había habido un accidente. Un automóvil se había salido del camino en el kilómetro 83, el mismo tramo por donde Héctor había pasado. El reporte era extraño. El coche seguía encendido, con las luces altas apuntando al desierto, pero no había conductor, ni marcas de frenado ni huellas. Solo las puertas abiertas. Héctor dejó caer el cigarro. En el reflejo del vidrio del tráiler creyó ver algo detrás de él. Un destello, como si una linterna se encendiera a lo lejos, dentro del desierto. Con el tiempo, otros conductores empezaron a contar lo mismo. Todos veían al anciano del kilómetro 83, y todos recibían la misma advertencia. No sigas las luces. Unos días después del encuentro, algunos decían escuchar pasos fuera de sus cabinas mientras dormían. O encontraban marcas de manos polvorientas en los parabrisas, como si alguien los hubiera tocado en la madrugada. Los más viejos del gremio aseguran que aquel anciano fue, en vida, un mecánico que murió años atrás intentando rescatar un camión volcado. Cuentan que el vehículo llevaba herramientas, gasolina y una motosierra, y que cuando explotó, el fuego se extendió tanto que el suelo se volvió rojo para siempre. Desde entonces, el hombre camina cada noche junto a la carretera, repitiendo la misma frase, intentando evitar que alguien más caiga en la misma trampa, pero no todos lo escuchan a tiempo. Algunos cuando lo ven siguen de largo. Y unas horas después el reporte se repite. Un coche encendido, vacío y luces que se pierden entre las dunas. Dicen que el desierto no olvida, que cada paso, cada accidente, cada grito se queda atrapado en su arena como si el suelo respirara recuerdos. Por eso, cuando los lugareños hablan de la ruta del desierto rojo, lo hacen en voz baja. No se trata solo de miedo, sino de respeto, porque no importa si crees o no en fantasmas. Lo cierto es que en ese tramo hay cosas que la razón no puede explicar. Relojes que se detienen a la misma hora, radios que enmudecen, motores que se apagan justo cuando alguien pronuncia tu nombre. Y mientras más historias escuchas, más difícil es no creer. A veces lo que empieza como un simple viaje termina siendo un encuentro con algo que ya te estaba esperando. Y si los muertos caminan entre los vivos, tal vez también hay lugares donde el tiempo se dobla, donde todo se repite una y otra vez, como le ocurrió a aquel turista, el que cruzó el desierto rojo solo, con una cámara encendida sin saber que alguien o algo caminaba a su lado. Dicen que en el desierto rojo el aire cambia cuando algo se acerca, que no hace falta verlo ni oírlo del todo para sentirlo. A veces basta con que el silencio se vuelva demasiado pesado, o que una piedra ruede sola en medio de la noche. Eso fue lo que sintió Víctor, un mecánico de Hermosillo que viajaba solo hacia Chihuahua.
Su vieja camioneta Ford cargaba herramientas, tambores de aceite y una lona que llevaba amarrada en la parte trasera. Era cerca de la 1:20 de la madrugada, y el camino parecía infinito, kilómetros de polvo rojizo y dunas que el viento iba desdibujando bajo una luna débil, casi blanca. Había dejado atrás el último poblado hacía más de una hora. Ni un poste, ni un alma, ni siquiera el canto de un grillo. Solo el motor de la camioneta, ronco, constante, y la sensación de que el horizonte nunca se movía. Pero todo cambió cuando el motor tosió una vez, y luego se apagó por completo. No fue un fallo brusco ni una explosión. Simplemente se detuvo. Víctor giró la llave una y otra vez, pero el tablero no respondía. El silencio que quedó fue tan profundo que le pareció escuchar su propia respiración rebotar dentro del parabrisas. Salió con una linterna y abrió el cofre. El aire estaba tibio, seco, con ese olor metálico de los desiertos en la madrugada. El polvo se pegaba al sudor del cuello. Nada parecía estar mal con el motor, ni con la batería. Aún así, el auto no encendía. Fue entonces cuando oyó el primer sonido. No era un animal, no era el viento. Parecía un zumbido, como si alguien arrastrara una cadena sobre la tierra. Venía desde atrás, y cada vez se acercaba más. Víctor giró la linterna, pero no había nada. Solo el camino y las marcas frescas de sus propias botas. Sin embargo, el ruido seguía allí, rodeándolo, cambiando de dirección. A veces a la izquierda, a veces muy cerca del cofre. Y en un punto, juró haber sentido una exhalación caliente justo en su oído, aunque no había nadie detrás. Tragó saliva, encendió el foco de su celular y dio un paso hacia el camino. Fue cuando lo vio. A unos 30 metros más adelante, en medio del polvo, había una silueta encorvada. No se movía. Solo parecía observarlo, con la cabeza ladeada, como si tratara de entenderlo. Víctor gritó, «¿Quién anda ahí?». Y la figura se enderezó, de golpe, como si le hubieran tirado de los huesos. El corazón le dio un vuelco. Subió de nuevo a la camioneta, cerró los seguros y trató de encenderla. Nada. Solo el clic inútil del arranque. Al levantar la mirada, la figura ya no estaba. Ni un paso, ni una sombra, ni una huella. Pasaron minutos. El aire volvió a calmarse. Entonces escuchó 3 golpes secos en la parte trasera del vehículo. No 1, no 2, 3, pausados, como si alguien llamara. Desde afuera, Víctor tomó su linterna, respiró hondo y bajó. Rodeó el vehículo con la luz temblorosa. Nada. Pero la lona que cubría los tambores de aceite estaba arrancada, como si algo hubiera tirado de ella con fuerza. Y sobre la tierra, a unos metros, había huellas. Pero no eran de botas. Eran alargadas, como las de un pie desnudo, con los dedos muy juntos y alargados, hundidos en la arena como si el cuerpo pesara más de lo normal. Subió otra vez al vehículo, cerró todo y esperó. Encendió el celular para buscar señal, pero no había. El reloj marcaba 1:44 a.m. El aire dentro de la cabina era sofocante. Fue ahí cuando sintió algo más. Una presencia detrás del asiento, justo detrás de su nuca. No oyó el sonido de una puerta ni vio movimiento alguno. Solo esa certeza. Esa sensación que eriza la piel cuando sabes que alguien está respirando muy cerca de ti. No quiso mirar. Solo apretó los ojos y esperó con el corazón desbocado. El zumbido volvió, esta vez dentro del auto, y de pronto una voz áspera, lejana, le susurró al oído. «No sigas la luz». El motor se encendió por sí solo. Las luces delanteras parpadearon 2 veces, y al fondo del camino, una luz blanca intensa apareció entre las dunas, como si otro auto se acercara. Pero Víctor recordó lo que acababa de escuchar. Puso la marcha en reversa y arrancó de espaldas sin mirar atrás, hasta que la carretera lo devolvió a terreno conocido. Semanas después, mecánicos locales encontraron su camioneta abandonada cerca de un viejo letrero oxidado que decía Campamento San Dimas 1897. El asiento del conductor estaba vacío, pero sobre el parabrisas había una marca de mano en el polvo con los dedos alargados. Y 6 en total. Dicen que Víctor volvió a su casa 2 meses después, con la mirada perdida y el cabello totalmente blanco. Nunca volvió a hablar del desierto, ni de la luz, ni de aquella voz que le pidió no seguirla. Y algunos tráileros que pasan por esa ruta aseguran que a veces, alrededor de la 1:40 de la madrugada, ven una camioneta vieja encenderse sola al borde del camino, y que el motor ruge un momento antes de apagarse otra vez. A veces pienso que lo más inquietante de estas historias no es lo que se ve, sino lo que se siente antes de que ocurra. Esa presión en el pecho, ese escalofrío sin razón. Todos los que hemos viajado de noche lo sabemos. Hay lugares donde el aire parece tener memoria, como si los ecos de lo que pasó allí se negaran a desaparecer. Gracias a todos los que siguen escuchando desde sus rutas, desde sus casas, desde los talleres o las estaciones solitarias.
Si alguna vez han sentido que algo los observa en la oscuridad del camino, no lo descarten tan rápido. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Hay carreteras que parecen olvidadas por el tiempo y otras que fueron olvidadas por algo más. Dicen que entre los kilómetros 82 y 88 de la ruta del Desierto Rojo hay un pequeño puente de madera que cruza un cauce seco, una grieta profunda que alguna vez fue un arroyo. Nadie lo nota a simple vista. De día parece un paso común, pero de noche, esa parte del camino se siente distinta, como si el aire se espesara y los sonidos se estiraran más de la cuenta. Eso lo descubrió Elena, una enfermera de Ciudad Obregón que regresaba a su pueblo después de una guardia doble. Salió del hospital poco después de la 1:30 de la madrugada y decidió acortar camino por la vieja carretera del desierto. Su hermano le había advertido: si pasas por el puente de madera, no lo hagas entre las 3 y las 4. Si ves luces, no te detengas. Y si alguien te pide ayuda, no abras la puerta. Ella se rió. Pensó que eran supersticiones de carretera. Pero a las 3:12, su GPS marcó justo el tramo donde la brecha de tierra se angostaba y el sonido de las llantas se volvió hueco. Madera. El puente de las 3:13. El reloj del tablero marcó 3:13 AM. Exactamente. Elena notó que al cruzarlo, el viento se detuvo por completo. Ni un movimiento, ni un insecto. Solo el zumbido tenue del motor. Y entonces vio algo al borde derecho del camino. Una mujer de pie, completamente inmóvil, con un vestido gris cubierto de polvo y el cabello pegado al rostro como si viniera de la lluvia. Elena frenó por instinto. Bajó un poco el vidrio y alcanzó a escuchar una voz apenas audible. «No te detengas». No fue una súplica, fue una advertencia. Pero antes de procesarlo, otra figura apareció detrás de la mujer, más alta, más oscura, y con un movimiento lento, casi líquido, pareció girar el rostro hacia el coche. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Puso el auto en marcha, pero el tablero parpadeó y se apagó por completo. El motor murió justo sobre el centro del puente. El silencio era absoluto. Solo su respiración temblorosa llenaba la cabina. Intentó encender el celular, pero no había señal ni batería. Y fue entonces cuando escuchó golpes suaves sobre el techo del coche. 1, 2, 3. Como si alguien caminara despacio por encima de la carrocería. Elena cerró los ojos, recordó la voz de su hermano y se repitió una y otra vez: «No abras, no abras, no abras». Pero la curiosidad, esa maldita costumbre humana, pudo más. Giró el rostro hacia la ventana izquierda. Y allí, a través del vidrio empañado, vio una mano blanca, pálida, pegada al cristal. Los dedos delgados, fríos, temblorosos, como si buscaran entrar. La mujer del vestido gris estaba allí. Pero ahora su rostro era distinto. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni reflejo. Y cuando abrió la boca, no salió voz. Solo un ruido de viento como si aspirara todo el aire de alrededor. Elena gritó. Intentó arrancar, pateó el pedal, golpeó el volante. El motor rugió de golpe. Las luces se encendieron y frente a ella ya no había nadie. Aceleró, cruzó el puente y no miró atrás. Pero en el retrovisor alcanzó a ver algo imposible. Su propio coche reflejado, cruzando el puente en sentido contrario. Condujo sin detenerse hasta llegar al primer pueblo. Estacionó frente a una gasolinera. Descendió temblando y miró el reloj. Eran las 3:48. El cielo comenzaba a aclarar por el este, pero en la parte trasera del vehículo el polvo dibujaba una forma clara. Una mano de mujer. Y al lado, escrita con un dedo, la palabra «Gracias». Elena nunca volvió por esa carretera. De hecho, el puente fue demolido meses después por el derrumbe de una tormenta. Pero los lugareños cuentan que a veces, cuando el viento sopla desde el norte, se escucha el crujido de madera vieja y los 3 golpes secos sobre un techo invisible. Algunos dicen que la mujer del vestido gris no pide ayuda, que protege, que se aparece justo antes de que él llegue. El otro, el que camina sin pasos, el que se detiene sobre el puente a las 3:13, buscando a quien abra la puerta. Hay lugares en el mapa que parecen inocentes, rutas que todos creen conocer, pero que de noche muestran otra cara, la del miedo, la de aquello que vive entre los kilómetros olvidados. Si alguna vez cruzan el Desierto Rojo, no olviden las 3 advertencias. No sigan la luz, no abran la puerta y no se detengan sobre el puente. Quizás todo sea leyenda, una historia más para pasar el insomnio. O quizás no, porque todavía hay quienes aseguran que ven luces moverse entre las dunas, que escuchan voces pidiendo ayuda y que el aire cambia justo cuando el reloj marca las 3:13. Así que, si alguna noche el camino los obliga a detenerse allí, recuerden esto: la posibilidad es pequeña.
Pero siempre existe, y esa noche entendí que en el desierto rojo no todo lo que desaparece se pierde. Algunas cosas solo esperan a que alguien más las encuentre.